La cueva del diablo en Tlalpan. Jóvenes que entraron por juego y el único que regresó con la historia. La primera vez que Diego escuchó hablar de la cueva del diablo fue en la secundaria, cuando aún creía que Tlalpan era solo plazas llenas de tráfico, taquerías y camiones que nunca llegaban a tiempo. Un compañero, el típico que siempre traía historias que sonaban a mentira, pero que todos querían escuchar, aseguró que, en lo alto del Ajusco, existía una cueva donde el diablo mismo se les aparecía a los que entraban riéndose y solo salían los que aceptaban un trato. Diego se rió, como la mayoría, pero aquella frase se le quedó atorada en la cabeza. Solo salen los que aceptan un trato. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad, pueblo o barrio nos estás escuchando. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos como este, que nacen en los rincones más oscuros de México. Ahora sí, volvamos a Tlalpan y a la cueva del diablo. Pasaron los años y la vida de Diego fue tomando un rumbo que nunca imaginó. Su mamá trabajaba limpiando casas en colonias de clase alta de Tlalpan y Coyoacán. Se levantaba a las 5 de la mañana. Tomaba un microbús atestado y llegaba a mansiones donde las escaleras brillaban más que cualquier sueño posible. Diego, el mayor de 3 hermanos, aprendió pronto a no pedir cosas caras, a aceptar que los tenis de marca siempre serían los que su mamá encontrara en oferta o de segunda. Aún así, había algo en él que no se resignaba del todo. Quizá por eso, cuando aquel viejo rumor de la cueva del diablo regresó a su vida, ya de joven, lo tomó como un reto personal. El pretexto fue una fiesta. Sus amigos, Luisa, Joel y el China, apodado así no por sus ojos sino por el pelo alborotado, llevaban semanas planeando una salida nocturna al Ajusco. Querían subir con fogata, música, unas cervezas y la sensación de estar lejos del smog y de los regaños de sus padres. Uno de ellos mencionó de nuevo la cueva. «Dicen que si entras y no te pasa nada, vuelves con suerte», dijo Joel. «Hay banda que afirma que después de ir les cayó una chamba buena, o pasaron el examen, o cosas así. Y también dicen que ahí se han perdido chavos», intervino Luisa arrugando la nariz, «que escuchan voces y ya no los vuelven a ver». El China soltó una carcajada. «No manches, Lu. Esa cueva es puro mito para espantar scouts. Lo que sí es que está chida para unas fotos y unos videos. Imagínate el TikTok. Entramos a la cueva del diablo a las 3 a.m. Y esto pasó. Nos hacemos virales». Diego escuchaba en silencio, recargado en la pared de la tienda donde se habían juntado. Parte de él quería decir que era una tontería, que la montaña no era juego, que ya había suficientes historias de desaparecidos como para ir a buscarse una. Pero otra parte, la que se cansaba de sentirse siempre el que no se atreve, lo empujaba hacia la idea. «Vamos», dijo al fin, «pero en serio, sin payasadas de empujar al otro ni nada. Entramos, grabamos y salimos. Y si hay algo raro, nos regresamos». Luisa lo miró con sorpresa. «Tú también, Diego. Tu mamá te va a matar». Él sonrió sin ganas. «Mi mamá ya se mata sola todos los días limpiando pisos ajenos», respondió. «Lo mínimo que puedo hacer es vivir algo que no sea puro trabajo y escuela». No sabía entonces que esa frase iba a perseguirlo después, cuando la palabra vivir empezara a sentirse más pesada. La noche elegida amaneció con cielo limpio. Durante el día, la Ciudad de México ardió bajo el sol, pero al caer la tarde, el viento que bajaba del Ajusco trajo ese frío seco que corta los labios. Se pusieron chamarras, llevaron mochilas con agua, botanas, un par de cervezas que el China había conseguido sin que el señor de la tienda pidiera identificación, y linternas baratas compradas en el mercado de Tlalpan. Tomaron un camión hasta una colonia cercana a la zona boscosa y desde ahí una combi que subía al Ajusco
cargada de familias con niños, parejas y algunos ciclistas. Nada en ese trayecto parecía de terror. Señoras platicando de la novela, niños comiendo papas, un señor roncando en la esquina. Diego miraba por la ventana el cambio de paisaje. Las avenidas se volvían calles empinadas, los anuncios luminosos, letreros pintados a mano, las bardas grafiteadas daban paso a árboles altos, casi negros contra el cielo que empezaba a oscurecer. Cuando se bajaron, el frío los recibió de golpe. «Ya se siente la vibra, ¿eh?», bromeó el China, frotándose los brazos. Joel sacó el celular y abrió la aplicación de mapas. «Según esto, la entrada a la cueva está como a 20 minutos caminando», dijo. «Es una vereda, hay que ir pegados». Anduvieron entre árboles de oyamel y pino, pisando tierra húmeda y hojas secas. Las linternas dibujaban círculos temblorosos en el suelo. El olor a bosque, a madera mojada, era tan fuerte que Diego casi podía saborearlo. A cada paso se alejaban del murmullo lejano de los coches y se metían en un silencio diferente, lleno de crujidos, de pequeños sonidos de vida que ellos no identificaban. «¿Y si nos perdemos?», preguntó Luisa, tratando de sonar casual. «No nos vamos a perder», aseguró Joel. «Mira, aquí está el punto en el mapa. Además, hay otras rutas. No somos los primeros en venir». Diego caminaba unos pasos adelante, sintiendo cómo la mezcla de miedo y adrenalina lo mantenía alerta. Pensaba en su mamá, en lo que diría si supiera dónde estaba. Imaginaba la voz de ella, cansada pero firme, diciéndole que el diablo no siempre trae cuernos. A veces trae corbata y paga en efectivo. Y sin embargo, ahí estaba, buscando otra clase de diablo. Cuando por fin llegaron a la entrada de la cueva, el aire parecía más frío. Una abertura oscura se abría en medio de una roca irregular, con grafitis en las paredes cercanas. Cruces, nombres, fechas, amenazas de amor eterno, dibujos de cuernos y tridentes hechos por manos anónimas. «Pues aquí está», dijo el China encendiendo la cámara del celular. «Cueva del Diablo, Tlalpan, Ajusco, México. Si mañana no subimos video, es que sí nos lo llevó». Luisa le dio un manazo. «No digas eso, idiota». Joel se asomó con la linterna. «No se ve tan profunda», comentó. «Caminamos un poco, tomamos unas fotos y ya. No hay que ir hasta el fondo». Diego tragó saliva. Dentro, la oscuridad parecía más densa, como si fuera agua espesa. Dio un paso y sintió que el frío le atravesaba las suelas. «Yo voy adelante», dijo. «Si alguien se asusta, nos regresamos». Entraron en fila, uno detrás de otro. El suelo era irregular, con piedras sueltas y charcos fríos que les mojaban los tenis. El techo de la cueva se inclinaba hacia abajo en algunos puntos, obligándolos a agacharse. El sonido de sus pasos y respiraciones rebotaba en las paredes, amplificado. Cuanto más se adentraban, menos se escuchaba el viento de afuera. El mundo se redujo a luz de linterna, respiros y el goteo constante de agua en alguna parte. «¡Qué miedo!», susurró Luisa. «Siento como si alguien nos estuviera viendo». «Nos ve el algoritmo», bromeó el China, pero su voz sonó más baja. De pronto, el piso pareció inclinarse. Joel resbaló un poco y soltó una maldición. «Aguas aquí», advirtió. «Está resbaloso. Agárrense de la pared». Diego apoyó la mano en la roca fría y sintió algo debajo de sus dedos, algo como un grabado. Pasó la linterna y vio líneas profundas formando figuras que no eran grafitis modernos, símbolos circulares, cruces torcidas, algo que parecía una cara alargada con cuernos. El trazo estaba desgastado, como hecho muchos años atrás. «Miren esto», dijo. Los cuatro se acercaron. «Ay, no, ya vámonos», murmuró Luisa. «Esto ya parece película». Fue entonces cuando escucharon el primer sonido que no venía de ellos. Un susurro, muy bajo, como de alguien que habla desde otra cavidad de la cueva.
No entendieron palabras claras, pero reconocieron el ritmo del habla humana. «Ha de haber otros chavos adentro», dijo Joel tratando de convencerse. «Igual entraron antes que nosotros». El susurro se repitió, un poco más cerca. Esta vez, Diego distinguió algo. «¿Por qué vinieron?» La linterna del China titiló. «¿Escucharon eso?», preguntó. «No mamen, no hay nadie». A Diego se le erizó la piel. No era la voz de un adulto, sonaba joven, como de alguien de su edad. Una voz que no reconocía pero que le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera escuchado alguna vez en sueños. «Hola», dijo elevando la voz. «Somos 4. No venimos a hacer daño, solo a ver». Hubo unos segundos de silencio. Luego, una carcajada breve llegó desde el fondo, rebotada, distorsionada. «4 entran», dijo la voz. «No todos salen». Luisa se agarró del brazo de Diego. «Ya, por favor, vámonos», insistió, con los ojos llenos de lágrimas. «No me importa el video, no me importa nada». Joel dudó, pero al notar el temblor de la linterna en su mano, asintió. «Está bien», dijo. «Damos la vuelta». Se giraron, pero el camino hacia la entrada parecía más oscuro que antes. La luz de la salida se había vuelto un punto lejano, más chico de lo que recordaban. Sin embargo, no habían avanzado tanto. Diego estaba seguro. Algo en la cueva parecía haberse estirado. «Esto no estaba tan lejos», murmuró. Dieron unos pasos hacia afuera. El eco de sus pisadas parecía llegarles con retraso, como si caminaran sobre algún tipo de reflejo. De pronto, la linterna de Joel se apagó por completo. «¿No ve?», empezó a gritar, pero la palabra se le ahogó cuando su cuerpo desapareció de la vista de los otros. «¡Joel!», gritó Luisa. «¡Joel!». Diego alumbró en todas direcciones. No había agujero, no había precipicio, no había escaleras. Un segundo antes, Joel estaba ahí, a menos de 1 metro. Ahora el espacio estaba vacío. «Esto no tiene sentido», susurró el China. «No puede solo desaparecer». La voz volvió, ahora detrás de ellos. Uno menos. Diego sintió que la razón se le escapaba como agua entre los dedos. Pensó en correr, pero la cueva era un laberinto en penumbra. Si se desbandaban, quizá nadie saldría. «No mires atrás», dijo, casi sin pensar. «Luisa, toma mi mano. China, agárrate de mí. Vamos directo a la salida, no se suelten». Empezaron a caminar deprisa, respirando entrecortado. A cada paso, el eco de otras pisadas se sumaba al suyo, como si más gente los acompañara, invisible. Voces susurraban cosas incomprensibles, risas, sollozos, frases sueltas. «No salgas, te toca, nadie te va a creer». «Diego», lloró Luisa, «tengo miedo». «Yo también», admitió él, «pero no nos van a ganar aquí». Cuando la pequeña mancha de luz de la entrada pareció acercarse por fin, un viento gélido sopló desde la oscuridad y apagó todas las linternas. De repente, quedaron sumidos en una negrura total, tan espesa que parecía tener peso. Sintieron algo rozarles las piernas, los brazos, como manos frías. «Te puedo dar lo que siempre quisiste», susurró una voz junto a la oreja de Diego. «Nada de madrugadas en camiones, nada de humillaciones en casas ajenas. Dinero, respeto, una vida donde no tengas que agachar la mirada frente a nadie». Diego supo, sin verlo, que aquello no era un simple eco. Era algo más viejo que las historias contadas en la secundaria, más antiguo que Tlalpan, que la ciudad entera. No supo por qué, pero en ese momento no pensó en él. Pensó en su madre, de rodillas, limpiando el piso de mármol de una casa donde nadie la llamaba por su nombre, solo la muchacha. Pensó en sus hermanos dormidos en un cuarto pequeño, sin saber que su hermano mayor estaba negociando con algo que no tenía rostro.
¿Y a cambio de qué?, preguntó con la voz quebrada. La oscuridad pareció acercarse. «A cambio de que salgas», respondió la voz. «A cambio de que cuentes la historia a tu manera. Ya hay suficientes nombres aquí. Solo necesito que aceptes que tu vida vale más que la de los otros y actúes como tal». Diego sintió que Luisa apretaba su mano con fuerza desesperada. «Diego, no nos sueltes», lloró ella. En ese instante entendió el trato completo. Podía salir con Luisa y el China, pero otra parte de sí le susurraba que no, que el diablo, o lo que fuera, siempre cobraba. La salida estaba ahí, a pocos metros, pero la voz volvió a hablar, esta vez más clara. «Solo uno puede cruzar». El corazón de Diego se detuvo un segundo. Un pensamiento fugaz lo atravesó. «Siempre he sido el que menos tiene. Tal vez por eso me lo ofrece a mí». Luego, otro, mucho más fuerte. «Si acepto, ¿en qué me convierto?». Sus amigos lo miraban sin verlo, porque la oscuridad era total, pero sentían su mano en la de ellos. La decisión, sin que ellos lo supieran, estaba en esa mano. Por primera vez en su vida, Diego se sintió realmente poderoso. No por lo que le ofrecían, sino porque tenía algo que ni los ricos de Tlalpan ni el dueño de la cueva podían comprar: la capacidad de elegir, no traicionarse. Soltó una carcajada breve, nerviosa. «Nel», dijo con una fuerza que no sabía que tenía, «no voy a ser como los que pisan a los demás para salir. Si salgo yo, salen ellos, y si no, nos quedamos los tres». La cueva se estremeció, el aire se volvió helado, la voz por primera vez sonó irritada. «No sabes con quién hablas, muchacho». «Sé con quién no quiero parecerme», respondió Diego. «Con los que se venden. Yo vengo de gente que limpia pisos ajenos, pero no vende a los suyos. Si me quieres aquí dentro, va a ser con ellos, no a costa de ellos». Hubo un rugido sordo, como si la roca misma gruñera. El suelo tembló bajo sus pies. Luisa gritó. El China balbuceó una oración mal aprendida. Diego mantuvo las manos unidas. «Última oportunidad», insistió la voz. «El mundo allá afuera no cambia porque tú quieras. Te vas a cansar de ser pobre, de tragarte humillaciones. Te vas a arrepentir». Diego pensó en todos los no que su mamá tenía que aguantar con sonrisa. «No se siente en esa silla, no use ese baño, no toque ese florero caro». Pensó en cómo, pese a todo, ella llegaba a casa con tortillas calientes y un abrazo para cada hijo. «Tal vez sí», contestó. «Tal vez me arrepienta, pero prefiero arrepentirme de seguir siendo pobre que de vender a mi gente. Tú vives de los que se sienten menos. Yo ya me cansé de eso». El silencio que siguió fue distinto. La presión en el aire disminuyó. La mano invisible que apretaba sus pechos se aflojó. De pronto una brisa fresca, real, les acarició la cara. Un segundo después, la luz volvió. No la de las linternas, sino la del exterior. La boca de la cueva estaba allí, grande, cercana, con el cielo del Ajusco asomando gris y nublado. Diego parpadeó. Seguía con las manos entrelazadas con las de Luisa y el China. Joel, sin embargo, no estaba. «¿Joel?», llamó con la voz rota, volteando hacia adentro. Solo respondió el eco. Los tres salieron tambaleándose, cegados por la luz tenue del exterior, que aún así parecía brillante después de la negrura. El viento frío les pegó en la cara, pero se sintió como un abrazo. Luisa se dejó caer de rodillas en la tierra, llorando sin control. El China respiraba como si hubiera corrido un maratón. «¿Qué pasó?», preguntó él. No entiendo». Diego miró hacia la cueva, cuya entrada ahora parecía más pequeña, casi ordinaria. Si alguien llegaba en ese momento, pensaría que era solo un hueco en la roca. «Nos dejaron salir», dijo. «A nosotros». Luisa lo miró, con reproche y gratitud mezclados. «¿Y Joel?». Diego hizo una mueca.
No tenía una respuesta que consolara. «No lo sé», admitió. «Solo sé que si hubiera aceptado, uno de nosotros no estaría aquí. O los dos. O el pueblo entero, quién sabe. Esa cosa no regala nada». Se quedaron un rato sentados afuera, temblando más de lo que el frío justificaba. Al bajar del Ajusco, ya de madrugada, la ciudad parecía otra. Las luces lejanas del periférico y de Insurgentes brillaban como si nada. Autos, sirenas, la vida cotidiana ajena a lo que había pasado en una cueva a unos kilómetros, pero en otro mundo. En los días siguientes, la historia corrió entre su grupo de amigos y compañeros. Algunos creyeron, otros se burlaron. Otros dijeron que era montaje para conseguir seguidores. Diego se dio cuenta de que la voz de la cueva tenía razón en algo. El mundo no cambia porque tú cuentes la verdad. Pero sí cambia algo adentro cuando decides cómo la cuentas. La policía hizo una búsqueda por la zona después de que los padres de Joel reportaran su desaparición. Encontraron la cueva, encontraron grafitis, encontraron la misma nada de siempre. No encontraron cuerpo. En el acta quedó como desaparición en zona boscosa. Un renglón más en una lista que nadie lee completa. Diego cargó con la culpa un tiempo. Se preguntaba si debería haber hecho algo distinto, si había alguna manera de haber salvado a los 4. Cada vez que pasaba por las calles arboladas de Tlalpan, donde su mamá seguía limpiando casas que olían a productos caros, sentía que la cueva lo miraba desde lejos, recordándole la oferta rechazada. Pero algo había cambiado. Empezó a acompañar a su mamá de vez en cuando al trabajo, no para limpiar, sino para aprender. Miraba cómo funcionaban esas casas, cómo se hablaba de negocios, de contratos, de cosas que para él eran como otro idioma. Inscribióse en un curso barato de administración en la UACM y poco a poco empezó a pensar en cómo ayudar a otros como él a no depender solo de favores. Un día, años después, ya adulto, regresó al Ajusco. No llegó hasta la cueva. Se quedó en un mirador desde donde se veía la ciudad como un mar de luces. Llevaba una pequeña cruz de madera con el nombre de Joel escrito a mano. La enterró junto a un árbol. «No sé dónde estás», dijo en voz baja, «pero esta montaña te debe algo. Y yo también. No pude sacarte, pero pude elegir no convertirme en lo que ellos querían. Y con eso, voy a hacer lo mejor que pueda». La brisa helada le acarició el rostro. Por un segundo, el viento pareció traer un susurro, no amenazante, sino casi fraternal. «No todos salen», decía la leyenda de la cueva del diablo. «Solo el que acepta un trato». Diego había sido el único que regresó con la historia, no porque el diablo le hubiera cumplido un deseo, sino porque había entendido que el verdadero pacto no era con lo que estaba en la cueva, sino con la gente a la que no estaba dispuesto a traicionar. Su madre, sus amigos, los que nunca tendrían mansiones en Tlalpan, pero sí dignidad. Y cada vez que contaba su relato, a vecinos, a otros jóvenes que querían ir por juego, a quienes se creían intocables por tener dinero, lo hacía con una intención clara: que nadie se acercara a esa oscuridad, pensando que era solo diversión. Que si algún día volvía a escucharse una voz ofreciendo salidas fáciles en la penumbra, alguien recordara que hay decisiones que cuestan más que cualquier riqueza. La cueva siguió ahí, respirando frío en las entrañas del Ajusco. La ciudad siguió creciendo, tragándose cerros, bosques y recuerdos. Pero el eco de la decisión de Diego quedó sembrado en las historias de Tlalpan, como un aviso silencioso. El diablo siempre ofrece atajos, sobre todo a los que vienen de abajo. La verdadera valentía no está en entrar a la cueva, sino en salir de ella sin vender a nadie en el camino. Diego pensó que con el tiempo, la historia de la cueva del diablo se iría deslavando como grafiti bajo la lluvia, pero ocurrió lo contrario.
Mientras más años pasaban, más jóvenes querían escucharla, y más adultos se acercaban a él después, con esa mezcla de incredulidad y respeto que se tiene ante alguien que regresó de un lugar donde otros no volvieron. Todo empezó una noche en la colonia donde vivía, cuando un grupo de chavitos de prepa lo interceptó afuera de la tienda. Traían sudaderas con gorro, mochilas medio rotas y el brillo inquieto de quienes se creen invencibles. «Tú eres el Diego, ¿no?», preguntó uno de ellos con piercing en la ceja. «El que fue a la cueva del diablo y regresó». Diego parpadeó. No estaba acostumbrado a que lo reconocieran por eso. «Depende», respondió. «Si la historia que te contaron dice que salí millonario, ese no soy yo». Los muchachos rieron, pero uno, más serio, avanzó medio paso. «Nosotros queremos ir», dijo. «Grabarnos, ya sabes, hacer un reto. Todo mundo está subiendo cosas de la cueva otra vez. Dicen que si no te metes, eres bien sacatón». Diego sintió un nudo en el estómago. No era solo que quisieran repetir su locura, era darse cuenta de que las redes sociales estaban convirtiendo el miedo más antiguo de la Jusco en contenido. ¿Y qué parte de uno no regresó? ¿No escucharon?, preguntó sin rodeos. El chico del piercing se encogió de hombros. «Siempre falta alguien, ¿no?», dijo con una frialdad que no era maldad, es un cansazo de ver tantas noticias de desaparecidos. En la tele, en las noticias, en todos lados. Por lo menos allá arriba es más, no sé, épico. Diego respiró hondo. Podía decirles simplemente que no fueran, que era peligroso, que la policía, que sus papás, pero entendió que eso no alcanzaba. A él mismo, en su momento, no lo detuvieron ni las advertencias de su madre ni los chismes de la escuela. Había algo más hondo, la necesidad de sentir que su vida valía un relato, que importaba lo suficiente como para desafiar a algo más grande que él. «Si de verdad van a ir», dijo, apoyándose en la pared, «mínimo escuchen primero la historia completa, no la versión recortada para TikTok, la que no da likes, pero sí pesadillas». Se sentaron en la banqueta con refrescos y papas. Diego empezó a contar. No dramatizó de más, pero tampoco suavizó nada. La caminata, el frío, los símbolos en la roca, la voz que se burlaba, la desaparición de Joel, la oferta en la oscuridad. Mientras hablaba, veía en sus rostros algo que él no había tenido aquella noche, la posibilidad de decidir con información completa. «Lo que vive ahí», concluyó, «no sé si es el diablo, como lo pinta la gente. Lo que sí sé es que se alimenta de una cosa, de la idea de que tu vida vale menos que la de otros. Te ofrece un trato justo donde nunca los has tenido. Te saco a ti y no me importa lo demás. Y como venimos de barrios donde nos tratan como desechables, es fácil creer que es un buen trato. Ese es el verdadero truco». Hubo un silencio largo. El más joven del grupo, que no había dicho casi nada, habló al fin. «Mi jefa limpia oficinas noche y día», contó. «Siempre le dicen, señora, no se suba al elevador con los licenciados, espere a que se bajen ellos. Yo a veces siento que no voy a salir nunca de ahí, que si me ofrecen algo lo acepto». Diego lo miró directo. «Eso es justo lo que esa cosa te susurra», dijo, «que no hay salida digna, que solo hay atajos sucios, y sí, la vida allá afuera sigue siendo injusta. Yo sigo sin carro, sigo contando monedas a fin de quincena, pero cada vez que quiero tirar la toalla, pienso en Joel. Él no tuvo opción, yo tuve una y la tomé. Sería una traición a él usar lo que viví para volver a meter gente en la misma boca de la cueva». El muchacho del piercing pateó una piedrita. «¿Entonces qué?», preguntó. «¿Nomás nos quedamos aquí sin hacer nada?» «No», respondió Diego. «Hacen algo mucho más difícil, se quedan vivos. Y si quieren una experiencia
épica que sea ayudar a que los de abajo no sigan pagando todos los pactos que hacen los de arriba. Yo estoy armando algo con otros vecinos y con mi mamá. Una cooperativa de servicios de limpieza. Sin patrones que traten a las señoras como fantasmas. Suena menos emocionante que la cueva del diablo. Tal vez. Pero, ¿saben qué da más miedo a los que mandan? La gente organizada, no la gente desaparecida. Los chicos intercambiaron miradas. Aquello era más complejo que un video de 10 segundos, pero también más real. Si quieren ir a la Jusco, añadió Diego, vayan de día, con guías, con rutas claras, hagan carne asada, suban fotos con el bosque, con el cielo bien azul. Pero si se paran frente a esa cueva, acuérdense de algo. El diablo no necesita más historias para volverse famoso. Ustedes sí necesitan volver a casa. Al final, ninguno de ellos fue aquella noche. Tal vez otro grupo sí. Las leyendas no se apagan de un día a otro, pero esa semilla quedó plantada. Un tiempo después, Diego se enteró de que 2 de esos chavitos se habían metido a la cooperativa que él y su mamá empezaron. Ayudaban con redes sociales, con publicidad, con cosas que él no dominaba. Descubrieron que podían usar a câmera para outra coisa além de desafiar a morte, para mostrar o rosto das mulheres que sempre foram invisíveis, dando-lhes nome, história, voz. Mientras tanto, la cueva del diablo siguió ahí, respirando frío. De vez en cuando llegaban noticias de excursionistas perdidos en el Ajusco, de cuerpos encontrados, de otros que nunca aparecían. La vida en la ciudad continuaba, indiferente como siempre. Pero en Tlalpan, en ciertos círculos, la historia de los jóvenes que entraron por juego y el único que regresó con la historia, empezó a contarse de forma distinta. Ya no era solo un relato de terror para asustar en fiestas, se volvió una especie de advertencia moral. Un espejo oscuro donde los que venían de abajo podían verse y preguntarse hasta dónde estaban dispuestos a llegar por salir. Una tarde, años después, un cliente de la cooperativa, un hombre de traje caro, oficina en un edificio vidriado y sonrisa de quien se cree intocable, se acercó a Diego al final del día. «Me contaron que tú eres el de la historia esa de la cueva», dijo divertido. «Buen marketing, ¿eh? Le da un toque de barrio a tu negocio. La gente ama esas cosas, urban legend». Diego lo miró sin sonreír. «No es marketing», respondió. «Es una advertencia». El hombre soltó una risa ligera, como quien no entiende que está parado al borde de algo serio. «Bueno, mientras sigan llegando puntuales a limpiar mi piso, puedes contar las leyendas que quieras», dijo entregando el pago. Diego recibió el dinero pensando en las palabras que una vez escuchó en la oscuridad. «El mundo allá afuera no cambia porque tú quieras». Tenían razón, pero también había aprendido algo más. Aunque el mundo no cambiara completo, uno podía elegir no seguir alimentando los mismos monstruos. Esa noche, al pasar frente a una ventana desde donde se veía, a lo lejos, la silueta oscura del Ajusco recortada contra el cielo, Diego se detuvo un segundo. No cerró los ojos, no rezó, no hizo ningún ritual, solo pensó en voz baja. «No acepté tu trato, y sigo aquí». Tal vez, en alguna profundidad fría, algo sonrió con irritación. Tal vez no. Lo importante era que aunque la cueva del diablo siguiera sumando nombres, también había empezado a perder clientes. Cada joven que decidía no ir, por juego, cada señora que dejaba de sentirse menos, cada historia contada con dignidad en lugar de morbo. Porque al final, la verdadera cueva no estaba solo en el Ajusco. Estaba en cada lugar donde alguien de arriba ofrecía un atajo sucio a alguien de abajo. Y la decisión que Diego tomó en la oscuridad se repetía, silenciosa, cada vez que alguien decía: «No voy a salir de aquí pisando a los demás». Pasaron los meses, y aunque Diego no volvía a acercarse físicamente a la cueva del diablo,
La sentía presente en casi todo lo que hacía. Era como una sombra silenciosa que le recordaba a cada decisión que había una línea que no pensaba cruzar. Eso empezó a notarse no solo en su vida, sino en la de quienes lo rodeaban. La cooperativa de limpieza que había montado con su mamá creció más rápido de lo que cualquiera esperaba. Al principio eran solo ellas dos y una vecina, rotando entre departamentos pequeños en Tlalpan y Coyoacán. Pero pronto, otras mujeres del barrio, cansadas de patrones groseros que las trataban como si fueran parte del mobiliario, empezaron a tocar a su puerta. ¿De verdad aquí sí ponen el nombre de una en el contrato?, preguntó un día doña Reina, una señora morena de manos agrietadas. ¿Y no se quedan con la mitad por comisión? Diego le mostró los papeles. Aquí usted no es la muchacha, dijo. Es socia. Lo que ganamos se reparte. Y si un cliente le falta el respeto, no lo volvemos a tomar. No somos la cueva, no aceptamos cualquier trato. Doña Reina soltó una risa que se le atoró un poco en la garganta, como si no estuviera acostumbrada a reír en serio. Mijo, dijo, si esto funciona, va a haber más gente enojada allá arriba que allá abajo. Diego pensó en la frase. Allá arriba había dejado de ser solo el ajusco. Ahora también eran las oficinas con vidrio, los despachos alfombrados, las casas de muro alto. A veces, la diferencia entre un cerro y un rascacielos era solo el tipo de diablo que los habitaba. Una mañana, mientras revisaba cuentas en la mesa de la cocina, su hermano menor, Dani, llegó emocionado. «Oye, Diego, en la prepa quieren hacer una feria de proyectos», dijo, «de cosas que haga la comunidad. La maestra dijo que lo que estamos haciendo con la cooperativa está bien chido, que podríamos presentarlo». Diego alzó la vista. «¿Y qué vas a decir?», preguntó. Dani sonrió. «Pues la neta», respondió, «que antes mi jefa limpiaba sola y ahora limpia igual, pero la gente la mira diferente. Que ustedes ponen reglas, que ya no es favorcito de nadie, sino trabajo con dignidad, y que todo empezó porque un día tú decidiste no dejar a nadie atrás, ni en una cueva, ni aquí». Diego sintió una punzada en el pecho. Nunca había hablado con sus hermanos de todos los detalles de aquella noche. Les había contado lo básico, lo que podían manejar. Pero estaba claro que algo sí les había llegado. La idea de que no había trato que valiera la pena si implicaba sacrificar a los tuyos. En la feria de la prepa montaron un pequeño stand con fotos, no de la cueva, sino de las señoras de la cooperativa con sus uniformes sencillos, sonriendo frente a casas que ya no les daban vergüenza mencionar. Una de las maestras se acercó a Diego. «Tus ojos me suenan conocidos», dijo. «¿No eres el que salió en esa nota de internet sobre jóvenes y la cueva del diablo?» Él asintió, incómodo. «Soy yo», admitió. «Pero preferiría que me recuerden más por esto», señaló el cartel de la cooperativa, «que por lo otro». La maestra lo miró un momento, pensativa. «El morbo siempre jala más que las buenas noticias», dijo, «pero las buenas noticias cambian más cosas. Cuéntales a tus compañeros las dos historias, que vean para dónde está cada camino». Así lo hizo. Frente a un salón lleno, con adolescentes viendo el celular a ratos, Diego habló. Pero esta vez no se detuvo en los detalles terroríficos. Los mencionó lo justo y dio más espacio a lo que vino después. La culpa, la elección, la cooperativa, las decisiones pequeñas de todos los días. «El diablo de la cueva me ofreció una salida rápida», dijo. «Y no se me ha olvidado, ¿eh? Cada vez que alguien me humilla o me siento bien cansado, una parte de mí piensa, ¿y si hubiera aceptado? Pero luego veo a mi mamá firmando un recibo con su nombre completo, sin agachar la cabeza, y pienso, no, estuvo bien así. Porque esa decisión no solo me salvó a mí,
Me obligó a intentar salvar a otros a mi manera. Un chavo del fondo levantó la mano. Pero, Joel, dijo con timidez, ¿no te da coraje con eso? O sea, tú estás aquí y él no. El salón se quedó en silencio. Diego respiró hondo. Claro que me da coraje, respondió. Me da coraje con la cueva, conmigo, con el mundo entero. Pero si uso su nombre solo para asustar o ganar vistas, lo convierto en moneda, y ya hubo suficiente de eso. Por eso, cada vez que cuento su historia, la cuento así. Él no fue el que no salió por tonto. Fue el que nos recuerda que hay lugares donde la vida de los de abajo vale poco, y que nuestra chamba, si seguimos aquí, es hacer que eso cambie un poquito, aunque sea en nuestro barrio. Alguien empezó a aplaudir, luego otros. Aquella tarde, al regresar a casa, encontró a su mamá sentada frente al noticiero, con el mandil todavía puesto. En la tele hablaban de otra desaparición en el Ajusco, un excursionista, esta vez adulto, que se había perdido entre la neblina. Diego sintió un escalofrío familiar. «Nunca van a dejar esa cueva en paz», comentó ella suspirando. «Ni la cueva ni otras cosas», respondió él, sentándose a su lado. «Pero yo tampoco la voy a dejar en paz. Cada vez que cuente lo que pasó, le voy a quitar un poquito del misterio que usa para engañar a los nuestros». Su mamá lo miró de reojo. «Tú sabes que yo no necesito saber todos los detalles», dijo. «Solo necesito saber que ese día tú pudiste haber hecho lo que hacen otros, escoger salvarte solo, y no lo hiciste. Con eso ya me regresaste un poco de todas las veces que he regresado a casa con las rodillas molidas». Diego sonrió, con los ojos húmedos. «Es que tú me enseñaste sin decirlo», respondió. «Cada vez que te vi aguantar humillaciones sin nunca dejar que nos faltara lo básico, entendí que el trato nunca debe incluir vender a los tuyos. La cueva solo me puso la prueba. Tú me diste la respuesta desde antes». Se quedaron un rato en silencio, viendo la pantalla donde la imagen borrosa del Ajusco aparecía detrás de la presentadora. Para ella era solo un punto más en el mapa de noticias. Para ellos era un recordatorio de algo que no se cuenta en cifras, las decisiones invisibles que, a veces, sostienen la poca justicia que hay en el mundo. Con el tiempo, Diego dejó de ser el único que regresó con la historia, para convertirse en algo más simple y más grande. El vecino al que buscaban cuando alguien quería denunciar un patrón abusivo, el hermano mayor que acompañaba a otros al Ministerio Público, el socio que insistía en que los contratos de la cooperativa fueran claros. Nunca se volvió rico, nunca dejó de batallar con las cuentas, pero cada vez que miraba hacia el sur y veía la silueta del Ajusco recortada en el horizonte, sentía una mezcla de respeto y desafío. Sabía que la cueva del diablo seguiría tragando a algunos. Las leyendas no se desarman de golpe, igual que las injusticias. Pero también sabía que, gracias a una decisión tomada en la oscuridad, había empezado una cadena distinta. Jóvenes que no fueron, señoras que se negaron a aceptar tratos humillantes, historias contadas con dignidad en lugar de morbo. Y si algún día, en otro tiempo, en otra generación, alguien volvía a estar frente a esa misma boca negra en la roca y escuchaba una voz ofreciéndole una salida a cambio de los demás, quizás recordaría las palabras de un muchacho de Tlalpan que una vez dijo: «Prefiero seguir saliendo a pie al trabajo que salir de aquí pisando a los míos». En un mundo donde tantos pactos se hacen a costa de los de abajo, esa frase, repetida, susurrada o gritada, era la verdadera maldición para cualquier diablo. La certeza de que siempre habrá alguien que no se venda, aunque le duela. Con los años, Diego aprendió que las historias tienen vida propia. Algunas se apagan cuando la gente deja de contarlas, otras se transforman. La de la cueva del diablo
en Tlalpan, hizo las dos cosas al mismo tiempo. Se fue alejando del puro susto y se fue acercando a algo que dolía más, pero también servía más, como una cicatriz que ya no sangra, pero tampoco se borra. Una noche de noviembre, muchos años después de aquella entrada a la cueva, Diego caminaba por el centro de Tlalpan con Dani y su hermana menor, Sophie. Las luces de papel picado colgaban sobre la plaza. Los altares de Día de Muertos llenaban las esquinas con cempasúchil y fotografías, y el olor a pan recién horneado salía de las panaderías. El frío del Ajusco bajaba despacio, recordando que la montaña siempre estaba ahí, aunque la ciudad intentara olvidarla. «Mira», dijo Sophie, señalando un altar grande frente a la parroquia. Pusieron a los desaparecidos del Ajusco. Sobre la mesa de madera había fotos de personas de distintas edades. Excursionistas, campesinos, jóvenes como ellos, algunos en blanco y negro, otros con filtros de redes sociales. Entre ellos, una foto que Diego conocía mejor que ninguna. Joel, con gorra de béisbol y sonrisa medio chueca. Al lado de la foto, alguien había escrito: «Joven que entró a la cueva del diablo y no regresó. Tu historia no fue en vano». Diego se quedó inmóvil unos segundos. Sentía la mirada de sus hermanos. «¿Tú la pusiste?», preguntó Dani. Diego negó con la cabeza. «No», respondió, «pero alguien la puso porque supo que existió. Hace años el nombre de Joel se hubiera quedado solo en las paredes de su casa. Ahora está aquí, en la plaza. Lo recuerdan aunque no sepan todo». Sophie se acercó al altar y dejó una pequeña vela que llevaba en la mano. No dijo nada, solo se quedó un momento en silencio, como si estuviera presentándose. «¿Te sigue hablando la cueva?», preguntó ella de regreso, con esa franqueza que solo los menores se permiten. Diego sonrió, pero sin burla. «Ya no como antes», dijo. «Antes la escuchaba en los sueños, en los silencios, cada vez que me sentía menos. Ahora la escucho más, como un ruido de fondo. Intento taparla con otras voces». «¿Qué voces?», insistió Dani. «Las de las señoras de la cooperativa riéndose cuando les subimos el pago porque conseguimos un mejor contrato», contestó. «Las de ustedes cuando llegan de la escuela sin miedo de decir de dónde vienen. Las de los chavos que deciden no ir por juego al Ajusco. Cada vez que alguien elige algo distinto, la cueva pierde un poquito de eco». Siguieron caminando hacia su casa. En el camino, pasaron frente a una taquería donde la televisión transmitía un programa de esos que explotan lugares embrujados. El conductor, muy animado, hablaba de la cueva del diablo como si fuera una atracción turística. «Dicen que solo uno regresó para contarlo», repetía dramático. Diego se quedó mirando la pantalla por un instante. Se vio a sí mismo, años atrás, temblando con una linterna en la mano, pensando que el mundo se reducía a ese túnel frío. Luego se vio ahora con las llaves de la cooperativa en el bolsillo, olor a cloro pegado a la ropa, pero también la sensación de haberle arrancado algo a ese miedo. «¡Qué coraje!», murmuró Sophie. «Lo usan como si fuera chiste». «Déjalos», respondió Diego. «Ellos venden susto. Nosotros vendemos algo más difícil: responsabilidad. Mientras la gente sepa que no todo fue aventura, la historia sigue estando de nuestro lado». Esa misma semana, en la cooperativa, organizaron algo que no habían hecho nunca. Una reunión en la que no se habló de horarios ni de pagos, sino de historias. Cada socia llevó una anécdota de alguna humillación vivida en casas ajenas y de algún momento en que había dicho no. «Yo conté cuando una señora me gritó porque olía a frijoles», relató doña Reina. «Me quiso mandar a comer al patio. Ese día le dije que, si no le gustaba cómo olían mis manos, que buscara otra persona. Me fui llorando, pero no regresé. Pensé que me iba a arrepentir, y mira, aquí estoy, ganando lo mismo sin aguantar sus caras».
Yo conté cuando un jefe de oficina me quiso pagar menos porque no había mucho polvo ese día, añadió otra. Antes hubiera dicho que sí. Ahora le dije que mi trabajo no cambia según como vea el piso. Se enojó, pero pagó. Diego escuchaba, dejando que esas historias llenaran el cuarto como antes lo llenaban los susurros de la cueva. Entendió que, de algún modo, cada no pronunciado en voz baja, en una sala lujosa, era una piedra menos en el altar de ese pacto invisible que siempre pedía que los de abajo se conformaran con migajas. Al final de la reunión, su mamá tomó la palabra. «Yo quiero agradecerle a mi hijo», dijo con la voz quebrada pero firme. «No por la cooperativa, no por los contratos, sino porque un día, cuando pudo aceptar un trato que lo ponía arriba de otros, dijo que no. Ese no nos cayó a todos como lluvia. Desde entonces, cada vez que una de nosotras se niega a agachar la cabeza, siento que le estamos contestando a esa misma voz que lo tentó a él». Hubo aplausos suaves, algunos sollozos. Diego sintió los ojos llenos de agua y tuvo que limpiar la garganta antes de hablar. «Yo solo hice lo que tú me enseñaste sin palabras», respondió. «A ustedes les toca seguir rompiendo esos tratos chuecos todos los días. La cueva fue como un resumen exagerado de lo que pasa en pequeño en muchos lados. Alguien de arriba ofrece algo a cambio de que aceptemos que valemos menos. Si hoy estamos aquí sentados iguales, es porque ustedes también han dicho que no muchas veces». Esa noche, al volver solo a casa, tomó un desvío. Subió a la azotea del edificio, desde donde se veía la línea oscura del Ajusco lejos, casi confundida con el cielo. Se sentó en una cubeta volteada y se quedó mirando. «No sé si gané o si solo te hice enojar», dijo en voz baja, como si hablara con la montaña, con la cueva, con lo que fuera que habitaba ahí. «Pero aquí va mi trato de ahora. Mientras yo viva, cada vez que cuente lo que hiciste, no será para hacerte más fuerte, sino para recordarle a los míos que no somos mercancía». El viento nocturno sopló, frío pero limpio. No hubo voces, no hubo susurros, solo el rumor lejano del tráfico, un perro ladrando, la vida cotidiana de Tlalpan siguiendo su curso. Y, sin embargo, Diego sintió algo parecido a un final. No un final de película, con luz divina o resurrecciones. Un final humano, aceptarse marcado por lo que vivió, pero no determinado por ello. La cueva del diablo seguiría siendo un hueco oscuro en la montaña y en las historias de la ciudad. Algunas personas seguirían yendo por morbo, otros desaparecerían sin explicación. El mundo no cambió por completo porque un muchacho dijo no una vez, pero en el pequeño universo de Diego, su familia, su barrio, las mujeres de la cooperativa, los chavitos que lo escuchaban antes de subir al Ajusco, la lógica del pacto se había roto. Ya no se aceptaba tan fácil la idea de que la salida de uno valiera más que la caída de todos los demás. Y a veces, en un mundo lleno de cuevas visibles e invisibles, ese tipo de ruptura es el final más honesto y más poderoso que se puede tener. No derrotar al diablo, sino negarse a trabajar para él.